Cerramos este mes, que ha sido un mes, por cierto, muy violento, con noticias que no difieren justamente de ese tipo de escenario y de coyuntura, que lo que nos hace creer y pensar es que en este país finalmente estamos muy lejos de resolver y de solucionar los problemas más asfixiantes que tiene nuestra sociedad. Entre esos, y quizás el primero, el que aparece en todos los estudios de opinión como número uno, porque es lo que más le inquieta a la gente, lo que más le preocupa a la población, a las personas que han sido consultadas, preguntadas por todas las empresas que se encargan justamente de hacer encuestas y ese tipo de estudios, es el de la seguridad. Lo que más le preocupa a la ciudadanía, lo que más le genera inquietud es la seguridad. Y como les decía hace un momento, la forma en la que cerramos este mes de abril, con los datos con los que cerramos este mes de abril, lo único que podemos sacar como conclusión es que estamos lejos de resolver este tipo de problemas y que todo lo que ha pretendido vender el poder, y en este caso el gobierno de turno, con respecto de lo que está supuestamente haciendo para resolver la crisis de seguridad o inseguridad, no está dando resultados. Así de sencillo. Nos han dicho desde inicio de gestión que tenían, o desde la campaña, ¿no? Nos hablaban en la campaña del famoso Plan Fénix, y nos han dicho que el Plan Fénix está en marcha, que está en operaciones esta supuesta estrategia que tenía el entonces candidato Noboa, ahora presidente de la República, para combatir contra la inseguridad. Y vemos que lamentablemente no ha sido lo suficientemente eficiente. Nos hablan de Plan Fénix, nos lo repiten a diario los funcionarios del gobierno que conceden entrevistas, en los medios a los que conceden entrevistas hablan del Plan Fénix. Hacen, producen periódicamente spots, videos, productos comunicacionales que han sido muy llamativos, como aquel en donde un par de niñas se encuentran con militares, por ejemplo, o donde un policía va y le toca por la espalda a una persona para ayudarle a abrir una botella, que han subido a sus redes sociales, y finalmente el Plan Fénix se queda única y exclusivamente en eso, ¿no? En una, no sé si potente, pero sí persistente campaña de comunicación. Podríamos decir que sí es potente, porque claro, si han destinado $2 millones para pautar, debe ser muy potente esa campaña publicitaria, ¿no? Todo lo que genera la pauta. El problema es que esa publicidad y toda esa propaganda que hemos visto de parte del gobierno relacionada con el Plan Fénix y lo que hacen en este momento la policía y las Fuerzas Armadas, en su conjunto la fuerza pública, para tratar de contener o de neutralizar a la delincuencia y al crimen organizado, lo único que probablemente ha generado, y que puede ser, digamos, eso muy positivo para el gobierno, es crear algo que además ya lo había conversado yo con ustedes hace varios días atrás, a propósito de ese concepto que utilizó la señora ministra del Interior, que por cierto durante este fin de semana, a pesar de todos los hechos de violencia, no ha dicho absolutamente nada.
a través de, siempre digamos, estamos como muy pendientes de lo que dicen las autoridades a través de su cuenta de Twitter o en general de sus redes sociales. Pero la señora Palencia no ha dicho media palabra de lo que sucede en el país y de todos los hechos de sangre que han ocurrido en las últimas horas y en los últimos días en Ecuador. De hecho, en la cuenta de Twitter de la señora Palencia, el último post o la última publicación propia de su autoría data del 3 de abril, es decir, de inicios de este mes, cuando ya estamos 29, casi cerrando el mes de abril. La señora no ha dicho nada con respecto de lo que ha sido un fin de semana extremadamente violento en el Ecuador. La forma de operar de estos grupos de crimen organizado, de estas bandas delincuenciales, es de un cinismo tal que cuando, por ejemplo, en este fin de semana atacaron una clínica de rehabilitación en la ciudad de Guayaquil, se han dado el lujo de grabar su intervención, ¿no? Desde que van en el auto, van grabando, narrando casi lo que van a hacer, ¿no? Para ellos seguramente será una proeza, será una forma no solo de ganar dinero, porque estas cosas por supuesto las hacen por una paga, sino también de ganar puntos con me imagino yo, el líder o el jefe de las bandas, que es el que les manda a cometer este tipo de actos criminales. Se dan el lujo de grabar el asesinato de 3 personas, ¿no? En una clínica de rehabilitación. Llegan a este lugar y empiezan a soltar una ráfaga de tiros, de balazos, y solo ahí asesinaron a 3 personas. Después está un acontecimiento relacionado con una masacre también en Petrillo, en donde fueron asesinados 7 personas, entre esos había un menor de edad, un niño de 15 años. Aparentemente todos tenían antecedentes penales, según los reportes de medios de comunicación, y la policía sospecha que fueron emboscados por ciudadanos armados con carabinas. Es decir, esto se reduciría a lo que nos decían durante el gobierno pasado, ajuste de cuentas y enfrentamientos entre bandas delincuenciales, ¿no? La Policía Nacional tiene una primera hipótesis sobre la masacre ocurrida en Petrillo la noche del pasado 26 de abril. En este 9-8 sangriento, 7 hombres fueron asesinados con múltiples disparos en esta comunidad perteneciente al cantón Novol, provincia del Guayas. Según esta versión, las víctimas pertenecerían a la organización terrorista Mafia 18, dedicada al robo de personas y vehículos, además de formar parte de una red de extorsionadores que operaba en dicha zona. Los Mafia 18 se desprenden de la organización delictiva Los Lagartos y su centro de operaciones está en la isla Trinitaria en Guayaquil. Su líder fue George Samir Maestre Mena, alias Samir, asesinado en una exclusiva urbanización de la Vía La Costa en 2023. Es por esto que los hombres habían sido emboscados por ciudadanos armados con carabinas como represalia tras haber cometido varios delitos. Según las investigaciones, los hombres habrían llevado una moto robada al sector para devolverla a su propietario a cambio de pagos que iban de $300 a $500. Sin embargo, fueron sorprendidos por sujetos que dispararon desde un vehículo. Esto se está ya casi que normalizando y volviendo parte del paisaje de nuestro país. Y lo más terrible, digamos que es algo sobre lo cual en varias ocasiones hemos insistido en este espacio, seguramente muchos de ustedes compartirán esa suerte de rechazo que existe, al menos de mi parte, a pretender normalizar este tipo de situaciones, pero esto ya es parte del paisaje en este país. Entonces, parecería que como además se están matando entre bandas y es un ajuste de cuentas
entre grupos terroristas, de parte de las autoridades casi que no hay ni que mencionar estos hechos, ¿no? Es, más bien, y perdón por lo que voy a decir, no es algo en lo que yo coincida, pero daría la impresión de que el sentimiento es, si se están matando entre ellos, si se están eliminando entre ellos, finalmente nos terminan haciendo un favor. Daría esa impresión. Lo cual sería lamentable porque digo, no creo que esa forma de pensar y de ver la seguridad en el país, no creo que sea la forma, no creo que debería ser la forma de pensar la seguridad desde las autoridades, pero si no dicen nada, si parecería que lo único que hacen es cruzarse de brazos, y también, como ocurre con nosotros finalmente terminamos ventajosamente hasta ahora siendo solo espectadores de este tipo de situaciones. Dios no quiera que vaya a pasar algo con sus familias, con las nuestras, ¿no? Pero ahora somos espectadores y parecería que el gobierno también asume el rol de ser un espectador de este maldito show en el que han convertido la seguridad en el país. Entonces, como se están matando entre bandas, pues qué bueno. Lamentable. O sea, si es así, lamentable. Insisto, no creo que debería ser esa la forma de manejar o de plasmar una estrategia que debería ser mucho más pensada y mucho más técnica, incluso académica, de resolver estos problemas de inseguridad. Pero no sé pues si el gobierno está en condiciones ahora mismo o predispuesto a pedir a la academia, a las universidades, a quienes se han dedicado toda su vida profesional a estudiar el crimen, que aporten, ¿no? O sea, yo al menos en el gobierno anterior y en el actual no he visto ni una pizca de intenciones de querer dejarse ayudar por quienes estudian el crimen. Y no, digamos, lo que vemos es justamente esto, ¿no? Mucha publicidad, mucha propaganda oficial, muchos productos en donde se utiliza además permanentemente al uniformado, ya sea policía, ya sea militar, y que de alguna forma sí han dado resultado. Cuando vemos que el ejército y la policía tienen una valoración positiva elevada, me parece a mí que eso es resultado de esta persistente campaña de comunicación, en donde nos presentan a los uniformados como que si fueran los salvadores de la patria y los superhéroes frente a las condiciones de inseguridad que vivimos los ecuatorianos. Yo creo que estamos lejos de eso porque lo único que existe, insisto, es una suerte de percepción de mejoría en las condiciones de la seguridad, que de lo que pasaba en el gobierno de Lasso a lo que ocurre hoy actualmente en el gobierno de Daniel Noboa, me da la impresión de que no ha cambiado mucho la situación, de que la violencia sigue siendo una amenaza permanente, que la violencia sigue siendo el mayor y más importante problema que enfrentamos los ecuatorianos, y que no hay, a esta hora, no hay un plan y una estrategia lo suficientemente eficiente, lo suficientemente apropiada como para poder ponerle un alto a la inseguridad. Seguramente algunos pensarán, me estarán escuchando y dirán, pero han parado las masacres carcelarias. Y yo voy a coincidir en eso. O sea, si hay un indicador mediante el cual el gobierno podría sostener su tesis de que el Plan Fénix está sirviendo o que ha dado resultados, podría ser ese uno de los justificativos que tengan para decirle al país, mira que sí estamos
manejando y controlando de forma más eficiente la seguridad, porque ya no hay masacres en las cárceles. Y probablemente eso es verdad. El problema es ya no solo las masacres que habían en las cárceles, sino la violencia que hay por fuera de las cárceles y la manera en la que se están utilizando las cárceles actualmente. Es decir, de esos resultados que ha arrojado el dichoso Plan Fénix, porque digamos, ustedes son testigos de eso. El gobierno nacional ha exhibido en varias ocasiones una infinidad de números de, digamos, armas decomisadas, droga incautada, y N cantidad de detenidos. Yo ya he perdido la cuenta, pero eran miles de detenidos. La pregunta es, de esos miles de detenidos, ¿a dónde fueron a parar? Es decir, tenemos actualmente en el Ecuador un sistema penitenciario casi colapsado, que ya, digamos, la muestra del colapso del sistema carcelario es la intención del gobierno de Noboa de querer repatriar a privados de libertad de nacionalidad colombiana, venezolana o peruana, ¿no? Ya ha habido un primer intento, pero con un número súper pequeño. El querer deshacerse de los privados de libertad de otras nacionalidades, enviándolos a sus países de origen, es una de las muestras de que nuestro sistema penitenciario está colapsado. Hemos visto durante los últimos días también denuncias, y creo que en el espacio de Sofía ha abordado con mucha más profundidad este tema, denuncias de los familiares de las personas privadas de libertad que dicen que en los últimos días no les han alimentado a los presos en las cárceles del Ecuador y que los familiares han tenido que hacer una colecta, juntar recursos o juntar comida e ir y entregar en las cárceles para que puedan alimentar a los presos. Y entiendo que ahí hay una serie de inconvenientes con la empresa que desde hace algunos años atrás viene ofreciendo el servicio de alimentación en las cárceles para los privados de libertad. Entiendo que hay por parte del Estado central incumplimiento de pagos y, digamos, eso no sería novedad porque el gobierno actualmente le debe a los gobiernos locales, a los municipios, a las prefecturas, les debe plata a varios proveedores del Estado que incluso han hecho manifestaciones y concentraciones acá cerca en la plataforma financiera, reclamando al Ministerio de Finanzas que por favor paguen lo que les deben. Entonces lo mismo estaría sucediendo con esta empresa La Fatoria, que es la que se encarga de brindar el servicio de alimentación en las cárceles y entendería también está negociando el servicio del desayuno escolar con el Ministerio de Educación. Habrá que preguntarse también cuál es el rol de la Contraloría para revisar el estado de esos contratos, qué rol está cumpliendo también el CERCOP a la hora de revisar y ver que esos contratos se estén desarrollando y tramitando de la manera correcta. Pero eso es parte de la realidad de este país, pues. Entonces, las cárceles se siguen convirtiendo en, como lo había manifestado hace algunas semanas o meses atrás, el doctor Jorge Núñez, un académico de altísimo nivel al que nosotros siempre solemos recurrir para que nos ayude a entender la situación por la que atraviesa el país. Y él, en una entrevista que concedía a la BBC de Londres, decía que en el Ecuador las cárceles, y a través del trabajo que hace la fuerza pública, se estaban convirtiendo en centros de acuartelamiento para los famosos GDOs. Entonces, indiscriminadamente detenían gente, siguen deteniendo gente, las meten en las cárceles y las cárceles se convierten en centros de adiestramiento prácticamente para que estas personas adquieran nuevas, entre comillas, destrezas para que salgan a delinquir. Entonces, si bien ya no hay masacres en las cárceles, pero desde las cárceles probablemente es desde donde se siguen dando órdenes
para que se cometan delitos tan execrables y tan reprochables como, por ejemplo, el asesinato de un candidato presidencial. Ya ven ustedes que fue justamente uno de los detenidos que está en La Roca quien aparentemente habría dado la orden de que se ejecute el asesinato de Fernando Villavicencio. Entonces, desde las cárceles se dan ese tipo de órdenes. Ahora bien, yo no sé con exactitud, porque no me he dedicado a estudiar la estructura que tienen estos grupos de delincuencia organizada ni nada por el estilo, pero habría que ver cuántos líderes de estas bandas están todavía recluidos, porque hay que recordar que Fito se les fugó a los señores del gobierno del señor Noboa. En enero se fugó Fito, o no sabemos si es que fue en enero o fue en diciembre, porque hay otras versiones de que el hombre se habría fugado entre Navidad y fin de año. Si él ya no está, ¿quién es el que está en su reemplazo? ¿Quiénes son los que ahora lideran esa suerte de gobierno paralelo que crearon para administrar las cárceles, dar órdenes desde ahí? Finalmente ellos son los que distribuyen los pabellones, a dónde van, cómo se juntan, etcétera. No es el Estado el que tiene el control, sino ellos, las bandas de crimen organizado. Entonces es la realidad que vive el país, ¿no? Y ayer el Ecuador entero conocía de el asesinato de una reina de belleza, de una modelo, influencer, la señora Landy Párraga, quien había sido mencionada en uno de los chats de Leandro Norero. Le venía escuchando al profe y él daba lectura justamente de las menciones que hacían de esta señorita en los chats del caso Metástasis. Y ahí me parece que como punto de partida valdría la pena discutir con ustedes y conversar sobre qué tan pertinente fue o qué tan apropiado fue de parte de la Fiscalía el que se hayan publicitado y que se hayan publicado y que se hayan tratado con tanto morbo los dichosos chats de Leandro Norero. Es decir, información que constaba en su teléfono, en su tablet, en sus correos, en sus sistemas de chats, de mensajería, lo que sea, que debía haber sido utilizado de la manera más prudente por parte de la Fiscalía para determinar los niveles de responsabilidad de las personas con las que hablaba Norero, con las que se relacionaba, sean estos abogados, políticos, jueces, policías, militares, modelos, presentadoras de televisión. Acá hay de todo, ¿no? Porque además en estos casos habido es de todo. Pero esa información debía haber sido utilizada por Fiscalía para, insisto una vez más, determinar los niveles de responsabilidad de las personas que estaban relacionadas con Norero. Pero publicitaron y publicaron los chats de tal manera que ahora tenemos como consecuencia de aquello este tipo de cosas. Y habrá que ver también y hasta dónde llegan las investigaciones para determinar qué tiene que ver el asesinato de ayer de la modelo y ex reina de belleza Landy Párraga con respecto de su mención en los chats de Norero junto alias estimado, que era creo que su abogado, ¿no? Este señor Gelibe, no sé cuántito. Porque lo otro es, y repito lo que quería decir desde un principio, qué tan apropiado fue de parte de Fiscalía haber publicitado esos chats y haber, por ejemplo, dejado tan expuesta a personas como esta chica, que el día anterior, como lo había subido en sus estados de redes sociales, asistió a un matrimonio, estaba junto a su pareja, disfrutando de una fiesta, en fin, se habrá tomado sus tragos como cualquier persona común y corriente, como lo haría usted o lo haría yo, y al siguiente día estaba con chuchaqui para pasar el chuchaqui, la mala noche, lo que sea, que es lo que pasa después de una fiesta, se va a comer un ceviche. Y el momento en que está comiéndose un ceviche, llegan dos delincuentes
y le propinan una ráfaga de disparos que por supuesto no le dejaron lugar a ningún tipo de reacción. Y la señorita fallece, creo que segundos después de perpetrado el atentado, ¿no? Para fortuna de su pareja o de la persona que le acompañaba, sale bien librado, pero Landy Párraga no. Y quiero ser súper enfático en eso, por la forma escandalosa, morbosa, farandulera, con la cual o en la cual se manejaron esos dichosos chats a los que tuvo acceso todo el mundo, porque estaban colgados en la web. Entraba cualquiera a la página web de la fiscalía y encontraba los chats y encontraba todos los nombres de las personas que habían sido mencionadas, ¿no? Y ahí estaba el nombre de esta chica. ¿Qué tan apropiado fue que hagan eso? ¿Qué tan expuestas han quedado las personas que han sido mencionadas en esos chats por un delincuente como Norero? Que ahora esta mujer es asesinada de la forma más cruel, como habrán visto ustedes en redes sociales. Yo no suelo compartir eso en mis cuentas. Vi que una infinidad de personas y de medios de comunicación subieron la imagen, el video de la cámara de seguridad del restaurante, el momento en que ingresan y asesinan a tiros a esta mujer, y ahí uno se da cuenta y ve la frialdad y la hazaña con la que perpetran este tipo de atentados estos criminales. No ha sido el único caso, como el caso de Landy Párraga. Solo en este mes habremos superado ya los 200 muertes violentas, más que seguro. No sé si estaremos bordeando ya las 300 muertes violentas, aunque para la señora ministra Palencia son solo 300 muertes violentas. El año pasado el Ecuador cerró con 8.000 muertes de ese mismo estilo, y parecería que eso finalmente no termina de conmovernos. Como les digo, sobre este asesinato, la ministra del Interior ni media palabra. Ni media palabra. Su último tuit fue del 3 de abril. No han dicho nada en el gobierno. No dicen nada. Es más, yo me pregunto, ¿hay todavía ministra del Interior o ministro del Interior en este país? ¿A qué se dedica? ¿Por qué no actúan con la misma eficiencia, con la misma prontitud, con la misma agilidad y con la misma prolijidad como hicieron para meterse en la Embajada de México? ¿Por qué no actúan así contra la delincuencia que ha cobrado una infinidad de vidas durante este fin de semana? Y es indignante esta situación, porque quiero atarle a otro hecho. Durante los últimos días, ustedes habrán notado de que hay una campaña publicitaria invasiva por parte del gobierno, sobre todo en redes sociales, en donde medios de comunicación están todo el tiempo promocionando la imagen, el rostro de Noboa, el nombre de Noboa, vinculándolo con el sí, y con la famosa goleada de la consulta popular, ¿no? Ustedes habrán visto eso durante toda la semana pasada, y yo también. Los mismos medios que publican ese material patrocinado y esos productos patrocinados en sus redes sociales le han dedicado una nota periodística, entiéndase periodística entre comillas, a cada publicación de Instagram de la señora Lavinia Balbonesi, esposa del presidente de la República. No voy a decir primera dama porque en mi esquema de país, de Estado, de sociedad, esa figura no existe. La esposa del presidente. Cada publicación de la esposa del presidente en Instagram es motivo de una nota periodística y de un reportaje en grandes medios de comunicación. Y mientras en el país hay una masacre en Petrillo,
acribillan a balazos a personas en una clínica de rehabilitación en Guayaquil, mientras asesinan a una modelo influencer de redes sociales y demás. Resulta que el presidente estos últimos días y este último fin de semana se fue junto a su familia de vacaciones a Galápagos. Y se fue a pasar en Galápagos, y él sí, por supuesto, como tiene que ser, pues, no puede ser lo contrario, pues si es del presidente de la República, no voy a esperar algo distinto, rodeado de seguridad. El señor Noboa, su esposa, sus hijos, rodeados de seguridad, como tiene que ser, porque es la familia presidencial. El señor Noboa no puede andar pues por ahí como andamos nosotros, sin seguridad ni nada por el estilo. Él tiene que andar con... Ya, pero se fue de vacaciones mientras el país sigue desangrándose y mientras la crisis energética no termina de resolverse. Y eso que, por último, en las últimas horas, hubo la buena noticia de que se retomó la interconexión con Colombia, que había anunciado de que iba a cortar la conexión para el suministro de energía desde el vecino país. De que han mejorado los niveles del embalse en Masar y en otras hidroeléctricas, qué bueno, en buena hora. Pero la crisis no se ha superado, pero el presidente se fue de vacaciones a Galápagos con su familia. Está 5 meses en el poder recién. Se ha ido en estos 5 meses como 4 veces a Miami, ahora se va a Galápagos. Cada publicación de Lavinia es una nota de prensa. Como que si este país no tuviera en serio problemas. Es impresionante esto. Y lo último, no quería dejar de referirme, me voy a robar un par de minutos para eso, sobre algo que vendieron como una gran noticia la semana pasada varios medios de comunicación, y que tienen que ver con una movilización, una multitudinaria marcha a favor de la fiscal Diana Salazar. Organizaciones se movilizan en apoyo a la fiscal Diana Salazar. Esta es una nota del portal digital Primicias, que fue uno de los tantos medios privados que habló de esto, ¿no? Los manifestantes marcharon en Quito a favor de la fiscal y en rechazo al pedido de juicio político impulsado por el correísmo, no podía ser de otra manera, en la asamblea. Colectivos ciudadanos de diferentes provincias marcharon de diferentes provincias. Marcharon el viernes 26 de abril de 2024 hacia la Fiscalía General del Estado, en el centro norte de Quito, para mostrar su respaldo a Diana Salazar. Las delegaciones llegaron de Guayas, Chimborazo, Esmeraldas, de diferentes provincias de la Amazonía y varios cantones de Pichincha. Los participantes aseguraron que su participación es independiente y tiene el propósito de apoyar a Salazar. El punto de concentración fue la Plaza Indoamérica en la Universidad Central, vaya coincidencia. Desde ahí partieron por la avenida Pérez Guerrero para empatar a la avenida Patria, en donde se ubica el edificio de la Fiscalía. Otras agrupaciones se habían convocado, bla, bla. Bueno, hubo un medio de comunicación que incluso se atrevió a dar una cifra de la cantidad de personas que participaron en esta movilización. Yo no, porque no soy mago, ni tengo la habilidad de adivinar al ojímetro cuántas personas fueron. Vi fotos de todo tipo, pero me parece que no era tampoco una marcha y una movilización multitudinaria. Cuando usé esa palabra o ese término hace segundos nada más, lo hacía por supuesto de manera irónica. Pero la pregunta es, una movilización que trae gente de Guayas, de Chimborazo, de Manabí, de Tungurahua, de Bolívar, de Cotopaxi, de Los Ríos, de todas las provincias y de la Amazonía, de todas las provincias que vinieron, debe estar financiada por alguien. No es que se juntan un grupo de ciudadanos súper, hiper salazarísticos y dicen, nos vamos a Quito, hacemos un grupo de WhatsApp, nos juntamos todos en la Universidad Central y nos vamos. No, no, no. Y además, digamos, no nos vamos a poner una venda en los ojos. Esto ha sucedido toda la vida en este país. Ustedes y yo sabemos perfectamente cómo se moviliza la gente, que detrás de esto hay
financistas, por supuesto, hay quienes recaudan dinero o ponen dinero. Todos sabemos cómo funcionan las movilizaciones. Todos sabemos que a esa gente que viene a Quito a movilizarse voluntariamente le toman lista, anotan su nombre en una hojita y también les dan sándwiches. Ahora y antes. ¿Ah? O les dan una tarrinita de comida y en algunos casos hasta dinero en efectivo les dan. Ojo, no estoy diciendo que en este caso haya sido así, que yo vi, que me consta. No. Pero todos sabemos cómo funcionan estas movilizaciones. Ahora, antes y por supuesto a futuro, así funcionan. La pregunta es ¿quién? La pregunta es quién. Y otra cosa adicional, que seguramente algunos estarán pensando, que esta suerte de apoyo a la señora Salazar le debe generar una profunda inquietud, miedo, terror al correísmo. Y seguramente sí, algún correísta le molestará, le saldrán, no sé, salpullido de las iras. Seguramente habrá algún militante del correísmo al que, por supuesto, la movilización a favor de la fiscal no le cayó bien. Pero yo sé a quién le debe haber caído peor todavía esas muestras de apoyo a la señora Salazar. A Daniel Noboa. ¿Saben por qué? Porque, y ojo, credibilidad, popularidad, lo que pasa además en este momento no es igual a intención de voto, pero junto a Daniel Noboa, el segundo personaje que mejor evaluación ahora, en este momento, en las encuestas tiene, es la señora Salazar. Y por ahí, entiendo, hay una embajada, una gran embajada, que tiene un plan A y un plan B. Y que entendería esa embajada que, por los resultados de la consulta popular, podrían llegar a pensar que ese plan A podría desinflarse. Ese plan A que está apuntando a la reelección. Entonces necesitan un plan B. Ese plan B que salió hace un par de semanas en la portada de la revista Time entre los 100 personajes más influyentes del año. En donde no ha aparecido el presidente Noboa, por cierto. Entonces, más que a la Revolución Ciudadana, más que a Correa, más que al correísmo, a quien debe preocuparle y mucho estas espontáneas y ciudadanas manifestaciones de apoyo a la fiscal, es al presidente Noboa. Al que seguramente le molestó muchísimo que Diana Salazar haya estado en las portadas de los medios y en los titulares por metástasis, por purga, por plaga, por esto, por lo otro, por todos los casos de esos que se inventaron en la fiscalía, y de pronto, ¡pum!, se metió a la Embajada de México y dejó de estar Salazar en los titulares y pasó a estar Noboa en los titulares. Entonces hay una disputa política súper fuerte para ver quién termina siendo el plan A. Me da la impresión. Y creo que los ciudadanos también debemos empezar a analizar y a leer ese tipo de acciones políticas con mucha más profundidad que únicamente esas supuestas disputas que quieren generar y que quieren provocar en Twitter, que es finalmente donde esta tontería se queda, ¿no? Pero que de ahí sale y usted conversa con el vecino de la tienda, con el mecánico, con quien le vende en la panadería o en la farmacia. Pero acá hay un tema de mucha más profundidad y que ya casi no tiene que ver con el correísmo y anticorreísmo, sino solamente con el anticorreísmo y la disputa que ellos tienen por los espacios de poder. 7:46. Un abrazo, profe. Nos vemos nuevamente mañana con usted.